Hoy, sentado aquí, que la muerte cruzada fue la mejor decisión? Fue una decisión constitucional para una crisis política. Tengo varios discursos, pero yo me expreso a través de opiniones públicas, no a través de titiriteros ahí por atrás. Nunca me gustó, porque me estoy quedando sin pelo para entender cómo es el juego, ¿no? Una pregunta para el asambleísta Patricio Carrillo. Se fuga Fito, se fuga Colón Pico, el día domingo se fugaron en estado de emergencia. Ideológicamente que quien conculca el derecho es quien reacciona, es el Estado y no quien es el responsable de los hechos. ¿Vamos a ver a Henry en el 2025 en algún lugar? Se podría decir que es como una abreboca, una primicia. Casi coqueteo. Casi, con el electorado ya. Casi. Hola a todos, bienvenidos a Sin Maquillaje, en nuestro primer programa. Estamos de estreno acá en este nuevo podcast y hoy, más allá de presentar a mi querido amigo maravilloso Abel Jaramillo, que me va a acompañar todos estos días, tenemos dos invitados de lujo. Uno que yo siempre lo quise entrevistar mientras estuve en Turcafé y nunca se dio la oportunidad, el señor Henry Cucalón, que al fin tengo el placer de poder conversar con usted. Y desde Quito nos va a acompañar el señor Patricio Carrillo. Hola, ¿cómo está? Asambleísta, ¿cómo va? Bien, gracias Catrina, un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran a esta hora. ¿Qué tal Catrina? ¿Qué tal gente? ¿Qué tal Patricio? Ha sido chévere hacer un podcast con Catrina porque ella se consigue invitados pesados. O sea, cuando estoy solito nunca me paran bola. Es que ya, yo también creo... ¿Quién te va a parar bola, pues? Pero bienvenidos, Gracias, Henry, gracias, Patricio, porque los temas son densos. Vamos a tratar de bajar un poco también el nivel de densidad acá en el tono de la conversación, pero estamos pasando tiempos bastante complicados. No sé cómo lo ves, Henry, cómo tú te sientes ahora después de todo lo que pasó. Bueno, el narcoterrorismo ha querido sembrar el miedo en el país, ya no solamente arrinconar al Estado para tenerlo de rehén, sino que lo que quiere es instaurar la cultura del terror en la sociedad para que ellos puedan seguir en sus impunidades y en su violencia. Pero creo al mismo tiempo que los países y sus ciudadanos en este tipo de circunstancias son las que ameritan cuando se unen. A veces cuando el dolor es colectivo, cuando la tragedia es colectiva, ya cuando se dan cuenta que no es algo individual, no solamente contra una persona, hacen que los pueblos se unan. Y ese es el momento que estamos viviendo, un momento en que se está respaldando acciones del gobierno nacional, se está respaldando irrestrictamente las labores de nuestras fuerzas del orden, y eso creo que es lo correcto. Y los errores los contaremos al día siguiente de la victoria. Henry, una pregunta que a mí me ha venido dando vueltas en la cabeza y seguramente ya te la han hecho. Estamos viviendo, o estamos viendo realmente y percibiendo, porque mucho es percepción, que las fuerzas del orden, en este caso Policía Nacional, los militares y demás, están como que haciéndose notar en un decreto de estado de emergencia durante 60 días y demás. Cuando tú fuiste ministro de gobierno también se decretaron algunos estados de emergencia, pero la realidad es que, o al menos yo no sentía que había esta sensación o esta percepción de que se estaba generando algo. ¿Por qué vemos esta diferencia entre el ahora y antes, cuando se decretaban los estados de emergencia? Porque hay hechos distintos dentro del escalamiento. Tú dices que estamos en un estado de excepción, sí, el domingo pasado, pero el día martes el presidente declaró la guerra como término político. Como término jurídico declaró la existencia de un conflicto armado no internacional. El máximo estatus que puede tener un país, guerra, así de simple. No es un estado de excepción normal. Es un estado de excepción decretado el domingo y el día martes guerra. Y declaró como enemigos a estas bandas narcoterroristas las cuales identificó. Entonces el estatus es distinto y por eso Fuerzas Armadas están interviniendo, tienen otras características, se pasa del uso legítimo de la fuerza al uso letal de la fuerza, entre otras cosas. No es un estado permanente, los estados no pueden estar permanentemente en guerra, no le conviene a nadie, entre otras cosas. Entonces jurídicamente no es lo mismo. Y en cuanto a los hechos, lamentablemente, porque solo un insensato puede pensar que a alguien le puede ir mal para ver si a mí me va bien y comenzar a jugar con el pasado. Por lo menos yo no pienso eso. El escalamiento es constante, amplio, ordenado y concertado. El domingo se fuga
el líder de los choneros. El lunes se fuga uno de los líderes de los lobos, el señor Colón Pico, acusado de estar atrás de todo esto, intentar asesinar a la fiscal general. Y cuidado, está relacionado a otros casos y a otros asesinatos. Y el día martes, a lo largo y ancho de todo el país, bombas, Quito, Guayaquil, asesinatos a mansalva, calles, TC Televisión. Entonces el escalamiento fue distinto y el Estado, y está bien porque para eso existe, tuvo que tomar una medida adicional que al día de hoy se ve mucho más efectiva. Es decir, que durante el gobierno del presidente Guillermo Lasso no hubo nunca una necesidad de poder decretar un conflicto interno. Hubo muchísimos órdenes de violencia. Esto se ha venido armando, no en vano. En el mes de noviembre del año 22 hubo ataque a cuarteles policiales. La respuesta fue ponerle un juicio político el día siguiente, ¿no? Era como que a Bush más o menos les pongan un juicio político después de las Torres Gemelas. Pero veo que ahora hay mayor madurez democrática de la clase política, la cual yo saludo. Pero en todo caso hubo varios. Tuvimos asesinato a un candidato presidencial. Esta está concertada, no nos alejemos del caso Metástasis, por eso nunca perdamos de vista Metástasis. Ahora tocó con todos los antecedentes, con toda la información que tiene el Estado, con la preparación de Fuerzas Armadas, llegó lamentablemente, porque nadie quiere estar en guerra, el presidente tomó esa decisión. Pero nunca durante el gobierno de Lasso, cuando estaban reunidos con el equipo, nunca pensaron que ya era momento tal vez de... Por supuesto, en el COSEP, y más allá que no puedo contar ciertas cosas porque estábamos al principio de reserva, tanto que sí que se declararon varios estados de excepción, tanto así que se declaró en el COSEP amenaza al narcotráfico, amenaza al terrorismo, ya se hubo aplicaciones de fuerzas letales, hubo intervenciones en provincias como Esmeraldas, después que se acuerda cuando mataron a algunos hermanos pescadores al azar, acto terrorista puro. Claro que hubo violencia, condenable, y ya vieron intervenciones. Esto fuera muchísimo peor sin la intervención de nuestras Fuerzas Armadas, a quien siempre respaldaré y respetaré. Lo que sucedió del domingo al martes es un escalamiento agresivo y concertado, y por favor no perdamos los hechos. Líder de los choneros, líder de los lobos, bombas, TC, asesinatos, bombas, todo al mismo tiempo, ¿no? Una pregunta para asambleísta Patricio Carrillo. Hemos visto, como acaba de decir Henry, se fuga Fito, se fuga Colón Pico, el día domingo se fugaron 50 presos de Esmeraldas en estado de emergencia. Realmente, esta es una pregunta que me gustaría, de verdad, estoy completamente en la ignorancia. ¿Cuándo se podría decir que uno retoma el control de las cárceles? Gracias, Catrina. Un saludo a Henry y Abel. Mire, yo comparto el tema de que se ha venido menoscabando desde hace mucho tiempo ya la legítima defensa del Estado, no de las instituciones. Nos han hecho creer y han puesto en la narrativa ideológicamente que quien conculca el derecho es quien reacciona, que es el Estado, y no quien es el responsable de los hechos. Estos hechos nos han llevado a una crisis sin precedentes en lo político, en lo económico, en lo estratégico, inclusive. No hay que desconocer tampoco que vivimos entre los dos países de mayor producción de droga, que vivimos en la región más violenta y que se han tomado algunas acciones políticas durante mucho tiempo que nos han llevado a esto. ¿Cómo desescalar ante el tema de la ciudadanía universal, ante esta ubicación de los puertos en la costa del Pacífico, convirtiéndole en el más violento al territorio nacional? La integración criminal, el Tren de Aragua en toda la región, que se ha unido con los carteles mexicanos, con los maras y las pandillas juveniles, con los paramilitarismos colombianos, con la presencia de las milicias, y adicional a eso, como si no tuviéramos mucho, nos llega también la mafia albanesa y la mafia asiática y la mafia de Europa del Este. Todos estos mecanismos han desintegrado la institucionalidad en cambio, y la cooperación internacional, anulando el Estado de Derecho, anulando todos estos mecanismos interinstitucionales. El mercado criminal se ha posicionado de tal forma en el Ecuador que en el país dolarizado nosotros no hemos encontrado un sistema de contrapeso ante esto. Yo creo que no fuimos capaces de entender la magnitud de la presencia del crimen organizado ante todos estos mecanismos. Ahora, pensar que ante las acciones inmediatas de recuperación del orden público, con un derecho
que tiene todo Estado de declarar no solamente a las organizaciones criminales como terroristas por sus actos, o de reconocer que a través de instrumentos como el uso progresivo de la fuerza y la legítima defensa del Estado se puede llamar a un conflicto interno, reconociendo que hay el conflicto, que hay el problema. Ahora tenemos que atenernos a los límites que esto nos impone, pero yo creo que los actores armados irán dando e irán cambiando. Disculpa que lo interrumpa, pero ¿se podría decir de que con todas las acciones que ha tenido las Fuerzas Armadas en las diferentes penitenciarías del país, que se ha logrado recuperar algunas cárceles? Porque sabemos que hasta el día de hoy no han intervenido todavía la penitenciaría del Litoral. Yo creo que se ha recuperado un poco el orden público, pero no ha habido una redistribución de ese poder criminal. Yo creo que en este momento los actores beligerantes, como han sido calificados por el gobierno, lo único que han hecho es replegarse un poco para ver hasta dónde el Estado ecuatoriano va a actuar. Y me parece que ahí, en mecanismos bajo estatutos de combatientes, no ha existido. Lo que existe es simple y llanamente el accionar de la policía. No hay un plan de guerra hecho por Fuerzas Armadas en donde la policía apoye a la fuerza militar, sino que sigue la cooperación militar a la policía bajo los conceptos de planeamiento operativo y táctico, de tal manera que se sigue procesando a los delincuentes, cuando en un combate lo que existe es la posibilidad de identificarles y sin duda eliminarlos. Entonces estamos viendo el inicio de una gran guerra. O sea, esto va a tomar muchísimo tiempo. Más o menos, ¿usted cómo ve ahora? Sí. Pero tenemos... Yo creería que esto no tiene una salida por la fuerza, esto hay que dejarlo claro. La lógica empresarial del narcotráfico seguirá acumulando poder, esta lógica criminal seguirá en este mecanismo no solamente de violencia, sino en un mecanismo de poder político. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es más mano dura, con eso se prolonga mucho más, o la salida es democrática. Tengo una pregunta que se la voy a hacer a los dos. ¿Usted cree que el país puede salir de esta desde la democracia o necesitamos algo de fuerza? Patricio. Yo creo que inicialmente es justo aplicar la fuerza. La acción de masa, la presencia del Estado es sin duda fundamental hoy más que nunca. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son los órganos legítimos de defensa del Estado ecuatoriano y hay que apoyar y hay que continuar en esta lucha. Pero eso no puede ser permanente, eso es excepcional sin duda y una vez recuperado el orden público creo que hay que ir fortaleciendo la institucionalidad. Henry, ¿para ti? Siempre en democracia. Todos los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Jamás cualquier cuestión autoritaria o dictatorial. Como esto no puede durar permanentemente un estado de guerra, con todo lo que conlleva inclusive internacionalmente, ojo, esto tiene un control político y un control constitucional, ¿no? 60 días el estado de excepción, prorrogarle 30 días más. Por eso son una serie de acciones concatenadas y aprovechemos que hay este ánimo de país, de construir, para que recordemos que hasta el día de hoy, la que es obligatoria, que vamos a acudir a las urnas, es para reformar el artículo 158 de la Constitución para que en carácter permanente Fuerzas Armadas pueda intervenir en la seguridad interna del país con la Policía Nacional. No como medida ni excepcional por los decretos de emergencia, ni en estado de conflicto armado interno, por una arista, ¿no? Porque como coincido con el general asambleísta, el estatus de guerra va a ser temporal, pero la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico es permanente, peor porque es un tema también de lucha financiera. Es decir, para salir nuevamente de la ignorancia mía y de la mayoría de gente que nos está escuchando, el estado de excepción dura 60 días, prorrogable solamente 30 días más, etcétera. Ojo, puede haber nuevas situaciones. La situación que alegaste tiene un periodo, porque todo tiene un control político. Hay que ver qué es lo que dice también. Pero el presidente puede seguir. Si hay otras situaciones, por eso es que se han declarado varios estados de excepción. Hay excepción por temas de desastres naturales, etcétera, con un control de la Corte. Vamos a ver también la Corte cómo ve este tipo de situación que estamos viviendo, que ha recibido, insisto, un respaldo general de la ciudadanía, lo cual creo que es positivo, creo que es correcto, no es un cheque abierto, pero la fuerza pública y el gobierno necesita esta situación de respaldo, por así decir. Después vendrán los controles. Pero lo que dice el general, yo concuerdo, es
va a haber un estado permanente de lucha contra el crimen organizado. Esto no se vence también de la noche a la mañana, por así decir. Y para eso se necesitan nuevos cambios. Unos vienen vía enmienda, otros vienen reforma parcial, otros, quién sabe, con una constituyente, un nuevo marco jurídico. Por lo pronto, el hecho, no la opinión, es que en las próximas semanas vamos a tener que ir a las urnas para votar, en mi caso, espero que ustedes también, a favor de que Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna de forma permanente. Pero yo sigo sintiendo que la intervención de las Fuerzas Armadas, los estados de excepción, comienzan a ser como solamente parches para tapar una situación que de por sí... O sea, no quiero que me entiendan como que no hace falta. Obviamente, yo veo el día a día, yo veo lo que está pasando y cómo está la gente desesperada por el nivel de violencia y los ataques de los narcoterroristas, pero... hablamos de cambio en democracia. Yo entiendo la cuestión de que no esté un dictador ni llegar a esos límites, pero hay la suficiente voluntad política, que ahí debo decir que yo no he visto en ningún gobierno hasta ahora, en los últimos 2-3 gobiernos, la voluntad política para establecer esos cambios. Pero esos cambios radicales, porque, permitamos que vayan las Fuerzas Armadas, pero mientras haya pobreza todavía, mientras haya desigualdad, mientras los niños no tengan ni escuelas ni medicinas, va a seguir habiendo un montón de carne de cañón, un montón de nuevos reclutas para los narcos. Y mientras todavía siga el negocio dando frutos, porque es un conflicto además, es interno, pero es un conflicto internacional. Están los carteles mexicanos, lo mismo está pasando en Perú, en Colombia baja después de la firma de la paz de las FARC, baja acá todo este problema. Entonces, más allá de las Fuerzas Armadas, ¿qué propuesta, pero como un solo grupo, nos están dando nuestros políticos? ¿Hay algo de esperanza ahí o no? Claro que hay esperanza, sin duda alguna. Y por eso dije, suma de acciones concertadas, no vende humo ni de la noche a la mañana, propio de los populistas autócratas. No. Esto es concertado también. El problema es concertado, la salida también es concertada. Ya hemos dado un paso importante en no ponerle un juicio político al presidente el día después que tome estas decisiones. Creo que ese ya es un avance bastante claro de la clase política. Segundo, en otro orden, claro que se combate, en este caso con Fuerzas Armadas, que va a tener un nuevo rol. El rol post-conflicto bélico con el hermano país del Perú. Ese es un tema que ya lo hemos venido tratando hace algún tiempo, la sociedad y la clase política, el nuevo rol que vamos a tener en esta lucha interna. Tercero, tú acabas de decir algo que concuerdo plenamente. A la par que haces eso, que enfrentas a este crimen organizado, este nuevo enemigo que cobra nuevas prácticas también, tienes que seguir atacando el tema social, el tema de la educación, el tema de la salud. Y como yo no le juego al todo o nada, porque tengo pinta de cualquier cosa menos de maniqueísta, yo sí creo que los gobiernos han hecho muchas cosas, no todas son perfectas, e inclusive los que puedo haber criticado diferir en materia educativa, por ejemplo, en los últimos años. Los gobiernos anteriores al del presidente Lazo, el presidente Lazo luchando contra la desnutrición crónica infantil, todo hay que hacerlo permanentemente, y los gobiernos locales, todo eso suma. Pero este no país... es de la noche a la mañana, pero vamos a tener que llegar a un acuerdo como país. Eso es lo que llamamos el acuerdo sobre lo fundamental. Podemos tener visiones distintas en la política exterior, en temas económicos, y está bien, la democracia son esas diferencias, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo, y ese algo es la seguridad, un solo norte, una sola posición, lucha en el tema social, rescatar lo público, rescatar la política pública, lo público es importante, y por eso es que ahora veo, no hablan de... Una cosa es disminuir, ojo, la grasa, yo también estoy de acuerdo. Cuidado, señores, una cosa es cuando uno habla por aquí, otra cosa es cuando uno está ya gobernando de forma racional, ¿no? Necesitamos más policías, ¿no? Y necesitamos más militares, ¿no? Eso para mí no es gasto, eso es inversión en la gente. Y vamos a necesitar también. Más jueces, vamos a necesitar más médicos, más profesores, porque yo creo en la educación pública, creo en la salud pública, por si acaso, digo, ¿no? Ahí sí debo hablar como alguien que votó por Guillermo Lazo, pero yo no veía eso. Bueno, o sea, una cosa es que tú no lo ves, otra cosa es que no exista. Pero, por ejemplo, por si acaso, te digo nomás. Pero yo voy a decir, digamos, un ejemplo clarito, algo tan sencillo, que no tiene que ver con cosas más importantes como la educación o la salud, pero algo tan sencillo como todo el conflicto que tuvieron para sacar pasaportes. Más allá de la cuestión de anécdota, de que nos comenzó a tomar 3, 6, 7 meses sacar un pasaporte, pero yo estoy viendo más bien un estado que comienza a fallar donde ya estaba funcionando bien, donde había cosas que funcionaban y de pronto por diferentes crisis, ahí ya eso es otra discusión, pero yo no veía también una cuestión de arreglar eso. Entonces yo digo, parto como el ejemplo tan sencillo de pasaportes, y ahora hablo que ahora Patricio está como asambleísta, lo que tiene que enfrentar ahora es, sí, bajemos, pero ¿por qué no se hizo ya? No se perdió mucho antes, no solamente en el gobierno de Lazo, también en el de Moreno. En general, pero te cuento una cosa.
y estos días lo he estado analizando mucho como civil. La izquierda populista dice que el último gobierno desmanteló todo y privatizó todo. Y votó empleados por todos lados. Y la extrema derecha dice que al revés, que no se ha votado a nadie. No, que se contrató más gente. Que se contrató más gente. Los hechos, las opiniones, todo el mundo tiene derecho. Los hechos, solo en temas de policías, 10.000 policías más. Y ojo, se necesitan 30.000 más por lo menos. Solo como un hecho. Y se contrataron más profesores porque había más escuelas. Se aumentó. Para mí eso no es ningún problema, no es ningún delito. Yo sí creo en lo público, por si acaso, creo que es la tercera vez que lo repito. Así veo que yo sí creo. No, es que digo nomás porque como yo tengo, uno tiene experiencia, también tiene pasado, ¿no? Por si acaso, 25 años. Entonces yo siempre me diferencié de todos porque yo sí creo en lo público. Y otra anécdota con el tema de los pasaportes. Al final se regularizó, pero vienen diversos factores. Sí sabes que no había chips, ¿no? En todas partes del mundo, producto de la guerra con Ucrania. Entonces sí, hubo problemas. Yo también puedo comparar, antes estuvo mucho mejor. Y hay que recuperar eso. ¿Me explico? Lo público importa, pero tuvo un factor también. Pues no había chip en el mundo y eso nos fregó a nosotros porque cuando tú y yo éramos niños, el pasaporte era un libretín, parecía libreta de ahorro sin plata. Pero desde hace unos tiempitos, el pasaporte es biométrico, por si acaso, no es otro tipo de documento, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta antes de pasar al tema económico y se la voy a hacer igual a los dos. Patricio, empiezo por usted. ¿Usted cree, porque el político de moda sin duda es Nayib Bukele, y todo el mundo habla de Bukele como que si todos los países del mundo, sobre todo en Sudamérica, necesitamos un Bukele? O sea, porque comunica bacán, porque se viste bien, porque no sé cuánto, que la familia, que por aquí, porque pudo salvar a El Salvador. Obviamente El Salvador es... Guayaquil, Durango, que es un país de 3 millones de habitantes, lo cual no quiero quitarle mérito, pero sin duda es más pequeño. ¿Usted cree, Patricio, que este país necesita un Bukele o las formas de Bukele? Mire, cuando enfrentamos conflictos como el que estamos viviendo y fenómenos de inseguridad, el tiempo siempre apremia, el espacio igual, es un mecanismo de una dimensión para valorarlo muchísimo. Y un desacierto cambia siempre el carácter de una operación y produce un impacto estratégico. Hoy no podemos fallar y creo que la salida por la fuerza tiene su tiempo limitado y su espacio limitado. Yo creo también que la salida es única y exclusivamente vía democracia y hacia allá hay que caminar. El tema es, ¿cuáles son los indicadores de una buena democracia y cuáles son los indicadores de un buen gobierno? De los que yo plantearía por lo menos. Lucha permanente contra la corrupción, y esto se ha venido haciendo en todos los gobiernos. Nosotros no somos partidarios de pensar que hoy ha sido la integración del Estado a través de Fuerzas Armadas y Policía Nacional sumamente eficiente, pero que antes no existía. Lo que pasa es que crear doctrina conjunta, entrenamiento conjunto, mando conjunto, coordinado, una fuerza de tarea que actúe con mayor eficiencia, lleva su tiempo. Ya actuamos juntos en octubre del 2019 y ahí, por ejemplo, quienes reaccionamos fuimos sometidos a la justicia y los otros fueron amnistiados. Así actuó el Estado ecuatoriano y especialmente el poder político, que estaba coludido con esto. Hoy se sabe a través del caso Metástasis cómo conversaban entre periodistas para deslegitimar imágenes de personas, para deslegitimar política pública, abogados para generar impunidad. El 95% de los delitos dolosos en el país tienen impunidad, no llegan a identificarse responsables. De 7.800 muertes violentas, nosotros no llegamos ni a 500 a identificar responsables. Ese es el problema principal. No hay, está anulado el Estado de Derecho. Entonces, si luchamos contra la corrupción, un buen gobierno debe ser transparente, debe rendir cuentas permanentemente para esto. En segundo lugar, debe ser eficiente en términos de economía, de cómo atraer capitales, no cómo espantar capitales, cómo tener leyes de calidad, y nosotros no hemos sido capaces de construir durante más de una década. Hoy pedimos inteligencia, pero no tenemos la ley de inteligencia. ¿Cómo ponemos a una persona a que espía al interior de las cárceles sin que sea identificado y sin que el Estado le dé ninguna? Pero el tema de la inteligencia, pero no tenemos inteligencia hace muchos años en el país. De hecho, ha sido una de las... Sí. Hoy la extinción de dominio. O sea, no tenemos leyes de calidad como para enfrentar este mecanismo fundamental que hoy debe ser el principal objetivo: recuperar el Estado de Derecho y recuperar un principio de legalidad en la sociedad. Pregunta, justo hoy estaba leyendo antes de venir que Lucio Gutiérrez, en su calidad de asambleísta, va a proponer cadena perpetua para los corruptos. Sí, pero... No solamente leí el titular. Pero esos son los típicos, ahí es donde yo digo, eso iba. ¿Por qué seguimos teniendo políticos así? Es decir,
¿Tiene algún fundamento, acá está Henry que nos podría decir, ¿tiene algún fundamento legal lo que está proponiendo? O sea, ¿se puede proponer una cosa así? Todo se puede proponer. Porque cualquier cojudo puede hablar, digo yo. ¿Hay chance de hacer eso? No. Si tuviéramos leyes más fuertes, si tuviéramos leyes más fuertes, inclusive podemos poner la pena de muerte. Si la aplicación es nula, si el Estado de Derecho no existe. Pero yo he escuchado muchas veces que en este país todas las leyes existen. El problema es que ninguna las aplica. Es mucho de aplicación y no quiero perderme de la idea. Cuando mencionabas fenómenos extranjeros que pueden ser que funcionen, hay que adoptar todo lo que funcione, que sirva. Yo creo en la mano firme, no en la mano, digamos, del terror, por así decir, porque el terror no se combate con más terror. Creo en la firmeza, sí, en el imperio de la ley, creo en las fuerzas del orden y hay que entender un modelo a la ecuatoriana, por así decir, recogiendo todo lo mejor. Ese es mi principio. Segundo, lo que estás diciendo, leí también lo del asambleísta. Todos queremos luchar contra este cáncer de la corrupción, e inclusive unos que han tenido amigos bastante sapitos, por así decir. Ese presidente, que es un buen tipo, le costó la presidencia andar en malas compañías el 20 de abril del año 2005, por si acaso. Pero parece bien que ahora combata a la corrupción. ¿Sabes qué es lo que le va a decir la Corte Constitucional? Por eso es mejor hablar a veces de aumento de pena o normas como nosotros aprobamos de que no salgan, porque no existe ni pena de muerte ni cadena perpetua. Es que por eso. Me explico, no nos engañemos. Ahora, puede seguir aumentando en ciertos delitos, me parece bien, es lo que se denomina la dosimetría penal. Y ojo, esto es como una escalera, ¿no? Si subes uno, van subiendo todos, y me parece bien. Actualmente, por ejemplo, en delitos de asesinato con agravantes puede llegar a 40 años. Y desde el año 2019, con una reforma que hicimos nosotros, todos los sancionados con ese delito no tienen 2x1, el 40%, el 60%, el 80%. Así que pagas cana completa, por así decir. Ahora eso lo quieren poner, esa es una de las preguntas en Novoa, ampliarlo a otros delitos. Me parece bien. Hay gente que dice que no, ya existe. Pero todo se puede sumar. Pero concuerdo con ustedes en algo. No le mentamos a la gente, ¿no? A eso me refiero. O sea, es como que te queremos ser titular. Recibamos las críticas, apoyemos, reconozcamos los errores que hemos cometido, que lo hemos hecho. Tratemos que cuando hagamos la crítica constructiva a los que ahora están en el poder, sea para sumar, no para patear en la canilla, porque eso no le interesa a nadie. Pero no vendamos humo, que eso a la larga termina siendo contraproducente, ¿no? O sea, yo decía más sobre todo por la cuestión de que veo todavía como esta cierta ganas de quedar súper bien y ofrecerse el Bukele y acabar con todo, pero siento que todavía, debido al shock, al miedo, estamos no viendo a futuro realmente planificando por lo que pasa. Tú eres muy buena gente, hermano, porque para mí eso es simplemente querer tener un titular y tus 5 minutos de que párenme bola. Porque decir una cosa así, si él es asambleísta, fue presidente de la República, ha estado en mi juicio en política toda la vida, debe de saber de que no existe. Entonces, yo lo quiero proponer. Sí, claro, pero tú quieres proponer un montón de cosas, pero ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Y por qué lo haces en este momento en donde deberíamos de ser mucho más racionales y transitar por caminos que se puedan implementar, no complicar más la situación de la que ya tenemos? Y ahora, que también hay una situación súper complicada, que es el tema económico en el país. Hay una cosa que yo tampoco logro entender. Cuando se fue el exministro de Economía, el señor Pablo Arosemena, dijo de que prácticamente nos dejaba un Ecuador maravilloso económicamente. Mil maneras de decir la mesa servida. Pero una cosa ya... Siempre cambia, ¿no? Pero Suiza, hermano. Pero se sienta Novoa con todo su gabinete y dice todo lo contrario, que estamos realmente mal. Y ahora, ¿no? Se tienen que dar ciertas acciones porque, a ver, hay una cosa que también tenemos que saber todos. El país necesita plata para poder seguir manteniendo un conflicto interno. O sea, para todo. Necesitamos plata y tiene que ver de dónde la sacan. Pero ¿cuál es la realidad para ti, no? O sea, no te estoy pidiendo tu única, la verdad absoluta. La de los hechos. No me acuerdo haber escuchado que se diga que todo es maravilloso y todo lo demás. No me acuerdo. Que la economía queda hermosa. Bueno, esa es una opinión. Voy a los hechos. Lo que él trató de decir, y es sujeto a crítica, sí. Ahora que hay estos aparatitos y ahora todo el mundo duerme y toma sopa de pollo con déficit fiscal. Porque déficit fiscal existió siempre, ¿no? Pero ahora en noviembre la gente se enteró que un gobierno dejó déficit. Sí, dejó déficit. Y heredamos también déficit y el otro también. Ojo, y las cifras están ahí. Pero no es para ponernos a discutir solamente cosas, porque ahora dicen, no, es que se dejó deuda. Sí, siempre se deja siempre deuda. Se ha dejado deuda, pero... Y la caja fiscal, me dejaste 166 millones, la gente lloraba. El otro recibió ese día en 65.
señores, siempre es emproblemado. El Ecuador vive en crisis permanente. Y no te quiero decir qué pasaba en los 80 y los 90, en cuanto el día 10 de agosto dejaban los presidentes la caja fiscal. ¿Quieres que te cuente? No, lo que ya pasa, digo nomás, no, entonces. lo que pasa es que este man, yo no sé, es que son puede ser que haya estilos. dejado en la caja fiscal 166 millones, sé. pero esto no quiere decir que sea lo máximo. Han dejado deudas por pagar 2.900 y el otro recibió como 3.500. Y así sigue la raza. No está Pero bien, no me ahora- estoy justificando pero eso lo es que decir, te pero digo. está Pero es que súper, no, a mí súper me esperanzador el sorprende. mensaje. No, es que me sorprende que se sorprendan. Ya. Porque veo que ahora la gente recién se entera de que hay déficits fiscales. Por si O sea, acaso te pero yo digo. creo que molesta No, más que existe el déficit. Es una Molesta cuestión más. de comunicación. Es la Por eso actitud. yo tengo otro estilo. Y por eso yo, claro, y cada uno es dueño de su estilo. Sí, está bien. Porque, el tema de la deuda, y eso que puede haber sido peor, porque se bajó bastante plata la Es deuda, que- porque se renegoció con los Es que chinos. es un tema de forma, pues, ya, Henry. entonces critiquemos Él la dice- forma. ¿no? Claro, porque él dice, dejamos los motores de la economía ya encendidos. Digo, son frases en todo caso, pero que no se sorprendan. Yo sí estoy estoy... viendo. De este tema del WhatsApp, la verdad es que tiene atrofiada a la gente, porque la verdad es que veo que ahora todo el mundo salen economistas. No, yo no sé nada de economía. por eso pero te- al vuelo, ¿no? Por eso que te Pero- quiero preguntar. Pero yo me refiero a esto, que una cosa es decir, sí, admitir que hay líos de deuda. No, no, y admitir que el último año, Voy a acabar. el déficit iba a ser mucho menor. Pero sí se acuerdan qué pasó este último año, ¿no? No, o sea, ¿cuándo le ha pasado todas las crisis, Ya. todas las Como con tempestades? esos que todas las- critican a León Férez Cordero que entró en crisis. Férez Cordero gobernó 4 años con el presupuesto de 3, porque un año no le entró $1 por el petróleo, porque se le rompió el oleoducto. Todo hay que entender. Bueno, y Moreno la también tuvo situación. pandemia, ¿no? Tuvo pandemia, por eso muchas de las cifras se las hacen con relación al 2019, porque no sería justo compararlas al del día 20. Por poner un ejemplo, cuando uno hace las cosas en buen plan. ¿me Ya, pero explico? ahora, yo lo que digo es que... Pues yo puedo nunca escuché que puedo han dejado entender el que haya dorado, deuda. ¿no? Yo puedo entender que dejen deuda, ya. Puedo entender que siempre estemos acabados, que siempre tengamos un montón de problemas. Yo creo que lo que molesta a la gente es ver que se dice una cosa, que el otro gobierno encuentra, que el siguiente gobierno encuentra de otra manera, pero al final nunca se vean acciones que ataquen, o sea, no, nunca se ven acciones sí, que ataquen a los que más tienen. Ahí sí me voy a poner socialista, como quieran decir, pero yo sí creo que uno siempre se queda con la sensación de que, ok, yo tengo que pagar las O sea, tú cagadas de los dices que otros. siempre- Estamos hablando ya de Siempre otro pagamos tema. los mismos. Claro. O sea, O sea, deuda, tú dices, deuda, claro. siempre pagamos los mismos. La clase media. La clase media. A la ¿Existe que clase yo, media a la que todavía? yo defiendo, sí, por supuesto. ¿Existe ¿Tú estás Porque de hasta acuerdo? los socialistas también hicieron en el Congreso Patricio. temas, por supuesto, de condonación de intereses de las deudas, Sí. por si acaso. No sé, pero... Hasta los socialistas, ¿no? Patricio. Si me permiten, yo siempre soy un convencido de que las mejores políticas de seguridad son económicas y educativas. Y justamente ese es un principal problema que tiene el país también, la exclusión financiera y la exclusión educativa. La exclusión financiera en términos de que 8 de cada 10 ecuatorianos no pueden acceder al sistema formal y tienen que llegar al sistema informal a través de créditos de usura y de finanzas ilícitas, de mercados criminales. Eso es lo más grave. Y en temas educativos, sin duda, si hoy vemos a los terroristas como los estamos calificando de 20 años, ¿por qué no estuvieron hace 15 en el sistema educativo? Las medidas deben ser de urgencia, pero también hay que tomar decisiones sobre indicadores y sobre información válida. En el Ecuador, el Programa de Naciones Unidas ya determinó que entre 4 y 5 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, tienen que ver con lavado de activos, es decir, 4.000 a 5.000 millones de dólares. Y si 1.000 millones, que es lo que le robaron al ISPOR, representa aproximadamente 50.000 empleos, quiere decir que el crimen organizado tiene 250.000 empleos. Y entre 8 y 10 puntos del PIB representan el tema de economía informal. Así, ¿cómo generamos confianza? ¿Cómo generamos un país competitivo? Si eso es lo que se necesita. Yo creería que las medidas urgentes de clavar IVA deben resolver primero el problema de los otros, reducir el gasto, ver el tema de los subsidios, pero urgentemente hay que generar confianza para atraer capital. Finalmente creo que hay que impulsar proyectos sostenidos, no solamente de turismo, sino fundamentalmente de exportación no tradicional, que es otro mecanismo asociado también que podría generar recursos. Y No, pues el agro. que yo creo que este es un gran debate, pero que como tenemos terror al discurso indígena y al discurso antiminero, no lo proponemos. Pero tenemos grandes recursos que se puede hacer una explotación absolutamente racional y técnica que genere lo necesario como para que el Ecuador pueda salir de la crisis. Henry, en el tema del alza del IVA, ¿no?
que tengo entendido que el ministro de Economía hoy ha tenido reuniones con las diferentes bancadas y en teoría estaban llegando a un acuerdo en donde supuestamente iban a aceptar el tema del incremento hasta que sea temporal, ¿no? Por un tema de temporalidad, digamos, una contribución especial. Pero también, como dice el asambleísta Carrillo, yo he escuchado en las últimas semanas el tema de incentivar al turismo, cosa súper complicada en este momento. ¿Cómo les invitas ahora? ¿Cómo los invitas y todo? Pero también hay otras formas de incrementar la economía más allá de que se paguen los impuestos a las grandes compañías que no sé cuál es la palabra exacta que se utiliza, o los subsidios. ¿Cómo ves tú? ¿Existen otras formas de poder generar ingreso al Estado sin que se alce el IVA? Qué importante que se ponga esto en el debate y yo lo saludo, porque la sociedad debe conversar sobre esto, dejar de que sea un mito. Si uno revisa el proyecto del gobierno, se da cuenta que la parte inicial es porque necesita plata para mantener este tema de Fuerzas Armadas. Es verdad, pero si uno lee completo, ya el problema es que es estructural. El Estado ecuatoriano, los últimos presidentes y los que vendrán tienen un problema de ingresos, muy aparte de la guerra, ¿ya? Y más allá de muy buenas opciones, he escuchado con atención las del asambleísta, estoy de acuerdo prácticamente en todo, muchas son, inclusive lo que dicen nuestros amigos, ¿y por qué no cobras la corrupción? ¿Ya? Ajá. ¿Ya? Una anécdota, ¿no? De los 1.000 millones que se asaltaron en la SPOL, se han recuperado 360, es el único hecho que se ha recogido en plata en el Ecuador en corrupción. Tú, los egresos permanentes, tú los financias con ingresos permanentes, no con eventualidades. Lo que voy a ver que me llega, voy a ver que recupero, permanentes. Salud, educación, Fuerza Armada, permanentes. Entonces, ya tenemos un problema hace tiempo que no lo hemos querido tratar, entre otras cosas, porque sabemos que las fuerzas políticas no votan por el tema de los impuestos. Más allá que nadie está de acuerdo con elevar impuestos per se. O como bien dice el asambleísta, el tema de los subsidios, que está comprobado que benefician muchas veces a los que más tienen, porque yo sí creo en el aporte, creo en el subsidio directo que se da a través de educación, becas, etcétera. Es un momento para desmitificar el tema y que ahora que estamos más o menos de acuerdo como sociedad, también ayudemos al gobierno, que si mañana alguien lo quiere derrocar, entre comillas, en las calles, ya sabemos en los chats quiénes financiaban esas cosas. Señores, tengamos un debate serio para saber que algo tenemos que hacer para los ingresos permanente al respecto. Y tengo una pregunta sobre el tema de los subsidios, porque en el momento que escuché también que el asambleísta Carrillo menciona subsidios, yo me pregunto siempre, ¿alguna vez antes de las medidas ha habido algún interés de sentar entre los grupos interesados, los grupos más afectados por esto, para tomar decisiones en conjunto? Y no para mí. Pero según tú, ¿quiénes son los grupos más interesados? Eso es lo que tiene que definir la gente con la que se va a sentar, o sea, los campesinos, siempre hay. Lo que pasa es que el último parte, si me permites, por ejemplo, te cojo la idea de lo del 19. A eso iba. Ya. Y no solamente el 19. La protesta, yo era diputado, la protesta inicial es legítima y siempre hay que respetarla. La protesta, después hubo un golpe de Estado. Pero no hagamos con cosas. Y ahora en junio del 22, que hay medio descontento que se hace con diálogo, ya sabemos por los chats pues, quién estaba. Que cuando el presidente lo dijo en esa época, para variar le sacaron la lengua, pues no. Ahora ya te das cuenta que los narcos sí estaban atrás porque el negocio se le había dañado. Pero en todo caso. Pero exacto, pero no, yo digo además, porque además hay que comunicar. Porque yo creo que falta siempre un proceso de comunicación, es decir, bueno, vamos a empezar estos diálogos antes de las medidas, no después. Lo que he visto yo en el 19 y en el 22, porque yo veo que cada vez son más las voces que dicen que los subsidios. El tema del sinceramiento de los subsidios es todos los días. Todos los gobiernos, todos los académicos salen, a veces en el periódico uno lo lee todos los días el debate en todos los medios de comunicación. No hay economista de derecha, izquierda que no diga que ahí hay un problema. Entonces no es que sale la noche a la mañana, no hay ministro de finanzas de todo color o región de la patria que no lo mencione, sino que cuando ya viene el momento, hay un señor que no cree en la democracia, un señor que dice que es comunista indoamericano y si no te gusta te ofrece la barbarie de frente. No anda con mucha cuestión. No anda con mucha cuestión. Voy a poner otro ejemplo para que vean que es un tema estructural. No se hicieron cuenta, y yo estoy a favor de la educación pública, lo que ha hecho la Corte en los últimos tiempos. Pro trabajador, ¿no? Ha aumentado egresos del Estado con el tema de los salarios de los profesores, ¿no? Sin decir fuente de financiamiento. Y yo que soy asambleísta me di cuenta de eso, ¿no? Entonces,
Cada año se va aumentando en centenas de millones de dólares los egresos de gente que no vas a votar porque no puedes votar, porque no merece votarla. Y en ningún lado se dice de dónde son los ingresos. En la consulta popular del tema del Yasuní, yo también soy medioambientalista. Yo soy demócrata, valga la aclaración, ¿no? Yo creo en eso. Pero el hecho cierto es que la Corte calificó y el pueblo votó 1.200 millones de dólares menos, ¿no? Entre los cuales el presidente Noboa, candidato, no en ese momento estaba de acuerdo. 1.200 millones menos. Entonces, señores, hay que tener un debate serio, no pensando en elecciones ni en reelecciones, señores. Vamos a sincerar las cifras. Y ya por último, el tema de la guerra, me parece bien que las fuerzas políticas, los ministros y los gobiernos conversen. Cuando fue la guerra el año 95 hubo un impuesto también temporal. ¿Ya? Más allá que la lógica del impuesto es que es permanente. Igual hubo también con el tema del terremoto en el 16. Se puede llegar a nadie le gusta los impuestos, ¿no? Partamos de ese tema. Pero ya que si no se hace por esa vía, tenemos que ir por los subsidios. Pero es un tema de ingresos permanentes. No solamente con medidas que me parece bien, de fomento, pero inversión. No es normal tampoco que confianza. Se subsidien el tema nivel de es 4.300 millones de dólares al año. Ya, pero es que eso pasa solamente en este país. Y ahí eso, lo que yo quiero decir que se tiene que ir en algún momento. Yo por eso pero decía, es que nadie toma la... hay que tomar la decisión. Se toma la decisión y se levanta, entre comillas, el país. Aprovechemos que producto, lamentablemente, más allá que digo, este es un tema estructural que tiene el Estado, ahora agravado por el tema de la guerra, pero aprovechemos que veo que hay un buen mood, hay una buena madurez, que no significa cheque en blanco para nadie, ni para la Asamblea, ni para el presidente, pero que existe este ánimo, aprovechémoslo, me explico, para tomar cierto tipo de decisiones, y recojo tu idea, muy bien comunicada. Y sí, muy bien comunicado, pero te pongo el ejemplo de Yasuní. Ahora veo que la ministra actual de Energía dijo lo mismo que se dijo hace unos meses y decía, señores, Corte Constitucional, vamos a hacer una consulta, porque en un año no se puede dejar el pozo. No estoy diciendo no dejar de explotarlo, que ya es una decisión del pueblo, hay que respetarla. Pero señores, en un año no sé qué libro leyeron los magistrados. No hay técnico en el mundo que diga que se puede desmontar. Entonces es un fallo que no es que no se va a obedecer, se tiene que obedecer, es inaplicable. Fue lo mismo que se dijo, pero ya los productores de contenidos digitales de la otra época poco más dijeron que nos habíamos saltado a la gente, que le hemos hecho yuca al pueblo, ¿sí te acuerdas, no? Sí, ahora, ya digo nomás. Asambleísta Carrillo, una pregunta, ustedes, y hablo porque usted también representa, aunque no esté ahorita en el curul, Construye, ¿están dispuestos a apoyar, en este caso, dejar de subsidiar los combustibles? Tengo entendido que sí, están en conversaciones para el tema del IVA, tengo entendido que la ley que ayer también mandó económico urgente a la extinción de dominio sí la van a apoyar. ¿Cuál es la visión del bloque de ustedes frente a estas medidas económicas? Mire, nosotros hemos pedido transparencia. Estamos absolutamente conscientes de que hay que reducir los desequilibrios. El Ecuador gasta muchísimo más de lo que recibe. Que el mecanismo más rápido de cobro es a través del IVA. Pero eso en materia de economía no soluciona el problema estructural. El problema es un problema presupuestario, sin duda. Y es un problema que está aliado también a las instituciones, que no nos dicen con transparencia cuánto se va a invertir y en dónde se va a invertir. El presupuesto, los subsidios sobrepasan los presupuestos de salud y de educación, por largo sobrepasan los presupuestos para seguridad, pero dentro de seguridad el presupuesto de Fuerzas Armadas casi triplica el presupuesto de la Policía Nacional. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a incrementar más presupuesto para Fuerzas Armadas, es decir, vamos a necesitar en esta guerra más helicópteros, más aviones, más transatlánticos, más lanchas, más vehículos 8x8, más blindados para Fuerzas Armadas. Yo como ciudadano ecuatoriano, estamos en un periodo de guerra. Yo pongo un poco más del hombro, como ya tenemos el hombro ya dislocado, pero los ecuatorianos... Sí, lo que pasa es que tenemos malas experiencias, porque pusimos el hombro en el terremoto y resulta que ahí está lo que pasó. Pero ¿por qué no les pedimos también a las élites económicas? A eso iba. Claro. Las élites económicas, en vez de que pierdan todo, aporten con algo, y no solamente que sea la clase media y la clase popular la que tenga que pagar el costo.
Y eso tiene que salir de ustedes como asamblea. Yo les propongo, o sea, ya pídanos del 15%, pero pidan a las élites económicas, recuperen lo robado, comiencen a administrar bien, comiencen a bajar la burocracia. O sea, yo creo que todos queremos ver un cambio completo. Y la guerra, lo único bueno que podríamos sacar de esta guerra es que sea el golpe que ya necesitábamos para por fin de alguna vez coger rumbo en este país. Ya creo que hemos aguantado varios gobiernos que no han acabado de cumplir con lo que necesitamos y lo que queremos. Entonces yo digo, aprovechen. Ave. ¿Qué va? Yo Nunca. jamás Nunca me voy a lanzar. Con todo el respeto a los invitados, a ese mundo no me voy a meter. Yo no sé cómo aguantan, la verdad. Henry, No aguanto nada porque no es un sacrificio, me gusta. Exacto. Desconfía de los que digan que se sacrifican. oye, Henry, ¿tú crees hoy, sentado aquí, que la muerte cruzada fue la mejor decisión? Fue una decisión constitucional para una crisis política. A mí nunca me ha gustado. O sea, no, claro, porque no A te mí iba a decir nunca. que no me estás respondiendo la pregunta. No, que sí, pero por supuesto. ya, ok, sí, ya. No, entonces es que me gusta explicar lastimosamente, ese es mi estilo. Fue una decisión constitucional a una crisis política. A menos democracia, más democracia, creo que fue correcta. Tan correcta fue que hoy tenemos una asamblea nueva, en funciones, con gente buena, gente mala, tenemos un presidente legítimamente y legalmente constituido, y la crisis se zanjó. Ahora tenemos otros problemas. A mí no me gusta mucho porque es una figura parlamentaria incrustada en un sistema presidencialista. Tengo varios discursos, pero yo me expreso a través de opiniones públicas, no a través de titiriteros ahí por atrás. Nunca me gustó. Sin embargo, llegué al análisis que era lo único, porque al día siguiente del juicio político, sea cual fuera su resultado, el acuerdo que tenían de desestabilizar era integral. Evidentemente iban por todos, y ¿saben qué? El país y el pueblo y los no tenían por qué pagar ese plato roto. Henry, ¿tú crees que desde el día 1 hubo la intención de hacer que Guillermo Lasso no termine el gobierno? Sin duda, no tengo la menor duda. El golpismo está en el ADN de la clase política ecuatoriana, de una clase lamentable. Hay otra clase que sí es profundamente demócrata y la saludo, de izquierda y derecha. Pero en general está medio en el ADN. Esa es la palabra, es de caerse. Ahora, si te caes con mano ajena, mucho mejor. Me explico, ¿no? Fentovejuna, me sale gratis, porque también cuando tú haces ese tipo de operaciones al margen de la ley o para desestabilizar, el joder por joder también tiene un precio político, social. Y claro, como nunca les ha interesado el país, no le interesa cuál es el problema económico, que el pueblo se siga atrasando y que haya hambre y todo lo que sucedió en el 23. Pero no tengo la menor duda. Es más, le pasó lo mismo a Moreno. Y hay un software. Y acuérdate lo que te digo. Mañana tú vas a ser presidenta, el general va a ser presidente. Y el hashtag sigue siendo lo mismo. El peor gobierno de la historia. Porque después que gobernó uno, todos los demás, que son inquilinos, imagino, de Carondelet, ¿no? Todos son el peor. Eso ya es un estribillo, eso es un software, ¿no? Yo ya creo que me estoy quedando sin pelo para entender cómo es el juego, ¿no? ¿Qué cosas habría hecho distinto para no llegar a la muerte cruzada? O sea, más allá de los protervos intereses y todo lo que estaba detrás de eso, que podría estar de acuerdo. 4 juicios, golpe, narcos. ¿Qué hubiera sido? Narcos. Claro, que hubiese dicho, ¿sabes qué? El tema de la comunicación de entrada. El tema de la comunicación, ¿sabes por qué? Porque mira, crítica siempre va a haber. ¿Y sabes qué? Me acabo de ver la película de Golda. Y Golda dice una frase: todas las carreras políticas terminan mal. Yo sé eso. El poder es ingrato, son minutos. Pero dentro de eso, algo que a mí me llamó la atención, recuerda que yo fui el último en ingresar, pues. Claro. Entonces, por eso te lo digo. Y más me llamaba en el momento crítico. Y lo que más me llamaba la atención, más allá que yo creo que la gente que nos está escuchando quiere hablar del futuro, no del pasado, pero yo no rehuyo nada, es que crítica siempre va a haber. Por eso a mí no me gusta el todo nada. Yo no creo en el blanco y negro. ¿Ya? Pero yo sí me di cuenta, una semana, 2 semanas antes de entrar al gobierno, el presidente de la República estaba inaugurando 2 escuelas. ¿En Quevedo? Nunca me olvidé. Yo estaba viendo la televisión. Y al mismo tiempo escuchaba el Ni una sola obra, que se llegó a dogma de fe, pues, ¿no? Y por ahí el delincuente contumaz, sentenciado 2 veces, que fue vicepresidente, dijo que ese gobierno no había puesto una baldosa. Esa narrativa puesta en redes sociales, financiada por narcos, ahora que tenemos las pruebas, le hizo un daño del cual el gobierno no se pudo recuperar nunca. Porque la gente, con mucha razón, como tengo que decir, no es que lo critican, porque a todos lo critican y a todos lo van a criticar. Es que es otra Esa es obligación. parte del negocio. Y terminas más o menos mal. Y cuando terminas más o menos bien, el resto te quiere matar. Una cosa es criticar y otra es estabilizar.
Pero yo sí me di cuenta que en el imaginario colectivo estaba posicionado que este güey no ha hecho nada. No es que le faltaban por hacer cosas. No, nada. ¿Y por qué fue no un lo golpe. comunicaron? Bueno, yo soy político, maestro. Yo creo que me cansé de hablar en todos los medios de comunicación, ya en mi última etapa, porque esto para mí no es un accidente, para mí esto es una forma de vida, pues, ¿no? Yo soy de periódico, de radio, de esto, de televisión, todos los días. Yo cuando fui diputado di 170 entrevistas al año durante 8 años. Así que yo sí sé hablar, a algunos les gustará, a otros no les gustará, ese es el problema de la democracia. Pero en todo caso, señores, yo sí creo que una narrativa que le digo de una vez al presidente actual, más allá que está medio como que se lleve, no se lleva, está en el PRO, y les digo a los que van a ser presidentes, les van a decir que son lo peor de la historia. Les van a decir, si no te les cuadras, que no has hecho nada. No es que te faltó hacer X escuela, no, cero. Cuidado con las narrativas. Ustedes que son expertos en medios de comunicación, yo soy experto en hablar y en concretar, pero yo ya tengo esa experiencia, que esta gente tiene el poder mediático y el billete y los narcos que lo apoyan para decir ni una sola baldosa, porque eso fue lo que dijeron, y eso le hizo un daño irreversible al gobierno. Henry, ¿vamos a ver a Henry en el 2025 en algún lugar? Más allá de los medios de comunicación hablando. Siempre, soy un político, tengo 25 años y quiero seguir más, y ahí donde tú me ves estoy enterito. Se podría decir que es como una abreboca, una primicia. Casi coqueteo. Casi, con el electorado ya. Casi Coqueteo. Oye, y antes, ya para ir cerrando, es que esta pregunta quería hacerle al ministro de Gobierno de Lazo. ¿Quién fue el que le dijo que haga esa rueda de prensa? Tú no estabas todavía, pero ¿sabes quién fue el que le dijo que haga esta rueda de prensa cuando nos estaban matando a la calle y decir que estaban asesinando su reputación? Su reputación. ¿Quién le dice? Ese para mí es un ejemplo claro de cómo, por más de que hayan hecho obra, por más de que hayan tenido sus aciertos, hubo una campaña tan mala de comunicación. O sea, asumiendo de que tenían todo este plan atrás para bajárselo y toda esta cuestión, pero les ganaron. ¿De verdad dices asumiendo? Yo dudo. Yo siempre voy a dudar. Acá en esta época de mi vida siempre voy a dudar de todos. Sí, hay que dudar de todos, pero hay cosas que ya... ¿Quién fue el que le dijo eso? ¿Quién fue el que dijo que por qué no? Hazlo sobre ti, Guillermo, hazlo sobre ti. Están matando a todo el mundo afuera, pero hazlo y usa la palabra asesinar además, porque están matando niños afuera, pero usa tú con tu reputación. Entiendo cuál más la crítica, y la verdad es que no fue comunicacionalmente la mejor salida. Vamos a los hechos. Si era ministro, no voy a reunir, eso debe haber sido finales de marzo. Creo que fue el 29 o 30, fue después de... Yo estaba, sí, no manejo la comunicación, yo hablo. Comparto, puede ser que no haya sido lo mejor. Se da en un contexto, ahora cada vez más claro, más allá de la pieza, si fue el día, si la persona, si la que estaba atrás. Concuerdo todo eso. Yo eso, no tengo experiencia en eso estoy en constante aprendizaje para aprender a comunicar mejor. Me imagino que se encargó la Secretaría de Comunicación. Y hay un hecho. Ese concepto de asesinato de reputación, que sí existe, que es un concepto sociopolítico, inclusive, que tiene aristas de carácter jurídico, a lo mejor no fue lo más oportuno en ese momento. Pero ahora, a lo mejor era de hacerle una entrevista de tú a tú, no en ese concepto, porque que lo quisieron hacer y lo hicieron. Y ahora cada vez tenemos claro el entramado. Que eso es lo importante, esperar que las aguas poco más se calmen, errores incluidos, siempre digo esa frase porque nadie es infalible, y ahora cada vez estás viendo más claro el panorama del entramado y del asesinato de reputación deliberado, no la crítica al error, la crítica democrática, la fiscalización que tienen que hacer los asambleístas a un presidente o un expresidente. Eso es normal, yo lo he hecho, yo he sido fiscalizado, he sido interpelante, pero como que el asesinato de reputación, más allá que no estuvo bien el día, pero concepto, creo que hay más pruebas de que se embarcaron, quiénes financiaron y cuál es el objetivo. Yo lo que sí creo es que siempre vale bien hablar un poco del pasado porque nos permite ponernos hacia donde estamos y de alguna u otra manera nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Y vamos caminando hacia el futuro. Yo totalmente. Y acepto errores. Siempre hay futuro. Ahí sí. Yo sí creo que siempre no podemos no pensar que no hay futuro. Y con esto me quiero terminar y preguntándole justamente al asambleísta Patricio Carrillo para terminar y agradecerle su presencia. Para usted, ¿cómo ve el futuro? Mire, yo confío en el Ecuador, yo confío en las instituciones del Estado, yo que siempre desde el positivismo creemos que vamos a salir adelante de la cima con S, vamos a ir a la cima con C. Creo que eso es fundamental, pero el reto de todos es alejarnos de la corrupción. El Ecuador necesita un recambio no solamente
de políticos, necesita un recambio ético fundamentalmente desde la primera institución no política que es la familia. Hay que concentrarse en los objetivos fundamentales, que no son solamente alinearse a los de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, sino a los problemas fundamentales que vive nuestra sociedad. Y esto se hace estimulando sin duda la reactivación económica, estimulando sin duda el diálogo, que es fundamental para entender los problemas que vive la comunidad y a través de estos reconstruir la política pública en el Ecuador. Creo que hay que cambiar la realidad que estamos viviendo y no es una realidad que nos merecemos. Estamos conscientes de que se pudieron haber cometido muchísimos errores en la gestión que nos ha correspondido estar, pero sin duda el balance siempre termina siendo positivo. No, y muchas gracias a usted por su tiempo y por haber estado en este primer programa de Sin Maquillaje. Le mando un abrazo grande. Gracias igual, Catrina, al doctor Cucalón y a Abel, un abrazo también. Muchísimas gracias. Yo soy Abel, por si acaso. A ver, es el Abel que tienes cara de Abel. Está bien. Tienes cara de Abel. Sí. Henry, una pregunta previa a tu cierre del futuro. Ahorita acabo de leer, ha nacido el hijo del presidente. Felicitaciones a la familia Noboa. Está yéndose a Estados Unidos. La vicepresidenta está en Israel. ¿Quién se queda a cargo? Él sigue siendo presidente. Ok, él puede tomar... Solo hasta la Constitución del 98 uno tenía que encargar al vicepresidente, se iban a la oficina y eso generó mucha suspicacia. Él sigue siendo presidente y dará órdenes de donde esté. Ok. Punto. Lo que puede hacer un presidente estando afuera o estando en el despacho presidencial es delegar atribuciones. Y eso lo puede hacer en cualquier lado. ¿Y le puede delegar a cualquiera? A cualquiera. Con rango de ministro de Estado. Funciones, delegaciones, por si acaso. Con rango de ministro de Estado. Pero él ahorita que ha viajado, un tema familiar, es presidente de la República, va a seguir dando órdenes y es presidente del Ecuador. Ya esa figura es muy pasada el encargo. Yo siempre me decía, a mí también me ha gustado mucho la historia. Entonces los presidentes iban, Febres Cordero, Borja, y encargaban. Entonces, ¿y qué estaban haciendo allá entonces? ¿Qué eran? Estaban de turistas. Si firmabas un convenio, si te reunías con Castro, si te reunías con Reagan, si te reunías con Bush, era como presidente, pues. Entonces, eso se corrigió en la Constitución del año 1998, por supuesto. Y Henry, ¿cómo ves tú el futuro del país? El futuro, digamos, un año, ¿no? Porque no hablemos tanto de futuro, digamos lo que... El futuro, y recojo algo que ha sido una idea fuerza en esta entrevista. Hay que coger dentro de los problemas que tenemos lo positivo. Hay una madurez en el Ecuador, producto de este terror que han causado los narcos. Eso hay que llevarlo hacia adelante para que en ciertas cosas, no va a ser en todo, nos pongamos de acuerdo en los grandes temas del país y podamos tener un futuro más promisorio. Que haya diferencias, sí, pero que no exista, lastimosamente, una actitud pendenciera hacia el fracaso, porque, ¿sabes qué? Suficientes son los problemas del país para que adicionalmente tú le crees mayores problemas a los que ya tiene un gobernante, a los que tienen los asambleístas, a los que tienen las autoridades locales. Merece nuestro apoyo. Nada de cheque en blanco, pero merece nuestro apoyo. Henry, te quiero agradecer también tu presencia acá. Muchas gracias. Gracias además por darnos esa patadita de la buena suerte. Sí, no, ojalá puedo contar que de hecho hicimos un piloto y tocó cambiar todo porque se tomaron el TC el día que grabamos. Para que tengas un ejemplo de cómo está el país, ¿no? Cómo toca, no sabes qué es lo que va a pasar. Pero bueno, me quedo con el mensaje positivo. Es raro decir eso. Yo me levanto todos los días y no encuentro nada positivo. Y vamos a ver dónde lo veremos al señor Cucalón en el 2025. Que aguante. Debe ser muy divertido. Y no es calvo, hermano. Y no es calvo. Gracias, Henry. Gracias a ti. Un beso a todos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Saludos.